sobre esta adherencia que deben tener los pacientes a sus tratamientos médicos durante el periodo de Semana Santa. Antes de irnos a la pausa, pues el doctor Lafontaine dejaba una pregunta en el aire, así que adelante, doctor. Sí, la estructura de la receta es muy importante. El orden de tomar los fármacos por las mismas interacciones que pudieran haber, por un lado. Por otro lado, porque el paciente aprende a tener, cuando usted le explica tal hora, tal hora, tal. Hay medicamentos que hay que tomarlo a una hora en específico, en un horario específico. Por ejemplo, las estatinas, que son para el manejo de reducción de colesterol y de los lípidos, hay que tomarlas con la cena. Y eso tiene una razón de ser, fisiológica, porque el colesterol se ensambla más por las noches. Contrario a los triglicéridos, por ejemplo, cuando tú vas a dar un fármaco para reducir triglicéridos, debe ser en el momento del desayuno, porque los triglicéridos se forman inmediatamente que usted ingiere alimentos. Entonces, fíjate la diferencia. Por ejemplo, aspirina o clopidogrel, que son medicamentos para evitar la agregación plaquetaria en el paciente con enfermedad coronaria o con enfermedad vascular, se toman en la cena, porque hay un mayor estado de viscosidad de la sangre en horas de la noche y de la madrugada. Y eso se relaciona incluso con los eventos cardiovasculares. Y así, una serie de fármacos que tú no debes, por ejemplo, los medicamentos que son para el tiroides, deben tomarse totalmente aislados de los otros medicamentos, la levotiroxina, a primera hora de la mañana, con suficiente líquido, y no tomarlo como... Y en ayuno, claro, doctor. Correcto, eso decía, en la primera hora de la mañana, en ayuno, con suficiente líquido, y no tomarlo con nada junto. O sea, que es incorrecto uno coger los 15 medicamentos que uno tiene indicado y dice, déjame yo metérmelo ahora para que no se me olvide, coger un bucho, meterlo y ya no tengo que tomar porque más. puede haber interacción, por un lado, y por otro está el efecto de irritación que algún fármaco te puede producir en el estómago. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, yo siempre recomiendo que te tomes, por ejemplo, 2 fármacos que tú te los puedes tomar juntos, porque tú sabes que se combinan hasta en una misma tableta, eso no hay problema. Pero hay fármacos que tienen su horario, por ejemplo, al mediodía. Por ejemplo, hay pacientes que toman 2 productos, y dependiendo del comportamiento de la enfermedad o del tipo de enfermedad, uno puede ser en el desayuno y otro puede ser en el almuerzo, porque el efecto va a ser mucho mejor, de mayor beneficio. Entonces, además, ponlo en la mesa sobre otro aspecto, el costo. Hay personas que es al día a día que tienen que comprar sus medicamentos. Entonces, si el que tiene es el de la mañana, se toma el de la mañana, entonces el de la noche, mire, puede ser en la noche, usted lo puede tomar más tarde, que cuando ya produjo el dinero para poderlo comprar. Todos esos aspectos hay que tomarlo en cuenta. Es igual que el paciente hospitalizado. Y yo siempre le peleaba mucho a los muchachos en el hospital porque un medicamento a las 9 de la noche, cada 6 horas, despertaban al paciente a las 3 de la mañana. ¿Qué necesidad había de eso? Cuando tú puedes hacer regulaciones y rejuego en los horarios que va a comenzar y dar seguimiento. Organizarlo antes de comenzar el correcto. Es como yo nunca he entendido. Lo que yo recomendaba para medicamentos que se necesitan por 3 dosis al día, cada 8 horas. El horario perfecto para eso es 7 de la mañana, correcto, 3 de la tarde y 11 de la noche. Exacto. Y si se acuesta, que no queda ninguna a la madrugada. Exacto. Entonces ese era el horario. Correcto. Pero yo quiero ponerle a ustedes un ejemplo de lo que ocurre en términos colectivos cuando se abandona un tratamiento, y que fue algo que ocurrió aquí en la República Dominicana, si mal no recuerdo, como en el 2014, 2015. Ustedes conocen una comunidad que se llama Jaquimelle, que pertenece a Barahona, y que con cierta frecuencia se producían, hace tiempo que no lo veo, inundaciones por desbordamiento del río Yaque del Sur. Y resulta que en una ocasión el río se desbordó y hubo una inundación en esa comunidad de Jaquimelle. Entonces, ¿qué resulta? Que comenzó a darse un incremento de la mortalidad, sobre todo en personas adultos mayores. ¿Y quién vino a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? Es increíble. Quien se dio cuenta de que se había incrementado la mortalidad en esa comunidad, una comunidad de 1.500, 2.000 personas, y que moría 1 o 2 personas al año. Y resulta que en pocos meses habían muerto alrededor de 19 personas. Wow. Quien se detecta el problema es el síndico,
porque el síndico de esa comunidad le daba los ataúdes a las personas que se morían. Y él vio que se incrementó de 1 o 2 al año a 19 en unos meses. Y entonces él dio un grito del alma de que algo estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? Que cuando se inundó la comunidad, la unidad de atención primaria que había ahí se inundó y quedó deshabilitada. Como consecuencia, a los pacientes hipertensos no se le estaba dando el medicamento que se les suministraba a través de la unidad de atención primaria. ¿Y de qué era que estaban falleciendo? Estaban falleciendo de infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca y de accidentes cerebrovasculares, como consecuencia de haber abandonado el tratamiento para la hipertensión por esa razón. Correcto, claro, así mismo es. O sea, es uno de los grandes problemas, lo que decíamos también, la entrega de fármacos, la factibilidad, la accesibilidad al tratamiento. Y en los hospitales, te decía, que a veces yo también, tú sabes que a veces, o creo que ocurre todavía, ocurre en las clínicas, que reparten la cena a las 5 de la tarde. Sí. Entonces el paciente no come en la noche. O sea, imagínate un diabético que tú le das la cena a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche tiene hambre. Entonces, son horarios especiales. En los hospitales es peor porque la reparten incluso antes. Así. Y a veces lo que le dan es un arroz con leche, una maicena. Y ese era uno de los problemas que siempre he discutido, señores. Si por lo menos si se le va a dar la cena a las 5 de la tarde, désele un refrigerio o algo a las 8 de la noche, cosa que las personas, imagínate. Entonces, eso lo descubrimos, que muchos pacientes entonces hacían hipoglicemia. O amanecían peor al otro día porque habían pasado hambre, porque lo que le pusieron no se lo comieron tampoco. Entonces, así sucede con los fármacos. Pero además, en el hospital, tú dejas todos los pacientes estables, ¿de acuerdo? Sí. Tú tienes en la mañana, son los 3 hospitales que Nelson describe mucho, los 3 hospitales. Por la mañana tú tienes tu servicio de enfermería completo, todos los pacientes son medicados. La cantidad de enfermeras comienza a decrecer en las siguientes 2 tandas. Y en la noche queda el fenómeno de 2 por 1, a donde, por ejemplo, son 2 enfermeras que están de servicio y como tienen un turno, ¿verdad? Uno toma la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo. No. ¿Qué pasa? Que la cantidad de pacientes son iguales. Y como el paciente hospitalario, tú tienes que medicarlo constantemente y lo dejas de medicar en la noche porque no le da tiempo a la enfermera de medicarlo, al otro día amanece descompensado o muerto. En una ocasión, con el asunto de las soluciones, por no cambiarlas en la noche, botaban los sueros en un hospital. Wow. Doctor, usted mencionaba algo hace un rato que se da mucho durante este periodo de Semana Santa y queremos pues orientar a la gente que nos escucha, y es que la gente se da sus traguitos. Entonces la gente tiene la idea de que cuando toma alcohol el medicamento deja de tener efecto. Háblenos un poquito sobre esto, específicamente en el caso de los pacientes con cardiopatías, de que no solo perjudica el abandonar el tratamiento, sino el tema de la alimentación, la toma de alcohol durante este periodo. Sí. Mira, una de las reflexiones que tiene que hacer la gente que es clara: el mundo no se va a acabar, estamos en vacaciones, debemos alimentarnos igual, sin hacer excesos, que no hay necesidad de eso, cumplir con nuestro tratamiento sin abandonarlo. Usted puede participar de actividad de recreación y empezando con la ingesta de alcohol. No es que no pueda, hay pacientes que no deben tomarlo en absoluto, esos pacientes lo saben porque se les ha dicho. ¿Quiénes, por ejemplo, no deben tomar en absoluto alcohol? Bueno, un paciente como excepción, digamos. Un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca importante, así que está en una disfunción importante, no debe ingerir alcohol. Y aquellos que pudiesen tomarlo, debe ser una cantidad limitada. Una copita de vino, 8 onzas como máximo, porque el exceso de alcohol también puede tener un efecto muy, muy importante. Fíjate, por ejemplo, exceso de alcohol, ¿qué puede producir? Descontrol de la presión arterial, descontrol del paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero más que eso, aún en pacientes sanos, cuando tiene un consumo excesivo de alcohol en un día, ¿qué puede pasar? Arritmias tipo fibrilación auricular,
que pueden descompensar a un paciente que tenga una cardiopatía que no lo sepa, que no lo conozca, inclusive hasta paro cardíaco, muerte súbita puede ocurrir por ingesta de alcohol, y eso lo sabemos, porque eso ha ocurrido. Inclusive en el caso tuyo, por ejemplo, Amaury, en el cerebro tenemos funciones especiales, centros esenciales, que tienen que ver con el manejo de la respiración, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. Y cuando personas ingieren una cantidad excesiva de alcohol, pueden exponerse a morir súbitamente. Bueno, de hecho, es la causa de cuando una persona por intoxicación alcohólica fallece. La más de las veces se debe a que esos centros que tienen que ver con la respiración fallan, y las personas, pues entonces, se da una lesión tal en esas estructuras que se provoca un coma. Correcto. Pero, mira, y aquel paciente paciente con hepatopatía no claro, debe jamás tomar alcohol. No, seguro. Pacientes epilépticos no deben tomar alcohol. Seguro. Pacientes que toman ansiolítico o cualquier medicamento que pueda interaccionar y aumentar la depresión, que lo hace el alcohol. Es decir, que son muchas situaciones. Y el que está ingiriendo antibióticos. Paciente que tiene úlcera gástrica o úlcera duodenal, paciente que tiene insuficiencia renal. Y el que está ingiriendo antibióticos. Puede interferir. En algunos casos puede interferir. Claro. Por ejemplo, el cloranfenicol, el metronidazol, está contraindicado en la ingestión de alcohol porque puede producir un efecto antabús. Es decir, puede incrementar los efectos secundarios del alcohol. Correcto. Y ahí en esas condiciones está prohibido el uso de alcohol. Claro. Doctor. Y algunos fármacos o antibióticos, por ejemplo, que esté tomando el paciente o que producen irritación, por ejemplo, los antiinflamatorios, los no esteroidales o esteroides. Entonces, hay que tener mucho cuidado y aclararle bien al paciente, porque el consumo de alcohol debe ser primero limitado. Y en segundo lugar, tener en consideración todos los aspectos que pueden estar afectando a ese paciente, desde la ingesta de fármacos hasta cualquier tipo de enfermedad, como señalaba el doctor Nelson Rodríguez. Doctor, en esta temporada la gente suele irse de vacaciones a la playa, a la montaña, a lugares que quizás son muy calurosos. Por favor, indíquenos cuáles son las condiciones en las que debo yo mantener mis medicamentos, estas condiciones de temperatura, humedad y demás, para que no se dañen o para que no dejen de tener el efecto. Exacto. Sí. Lo primero es que se lo lleve el medicamento. Sí, en caso ya de que siga su tratamiento. Buena acotación. Que sea un paciente disciplinado y que lleve su tratamiento como debe mantenerlo. Lo primero es eso, que no lo olvide, colocarlo en un recipiente, en algo donde pueda preservarlos, que no se vayan a extraviar. En tercer lugar, muy importante, colocarlo en un lugar fresco y seco. Esto no quiere decir que tiene que ser en la puerta de una nevera, sino en una zona donde no le dé el sol. No dejarlo dentro del vehículo. No dejarlo dentro del vehículo, en zonas que sean muy húmedas. Es decir, tiene que conservarlo. Hay medicamentos que incluso, claro, la población muchas veces no lee, que a veces le dicen cómo debe preservarlo, a qué temperatura. Si es preferible dejarlo en la puerta de la nevera, a una temperatura X. Esto tiene una importancia capital, porque a veces almacenamos fármacos o medicamentos que entonces sufren deterioro y por eso no resulta el efecto que realmente estamos esperando de ellos. Entonces esto es clave. Y tener pendiente que aunque se acueste tarde en la noche, que al otro día por la mañana tiene que tomarse su medicamento, no se puede olvidar. Es uno de los problemas más graves, la adherencia, señores. Eso es fundamental. Hasta en los países donde la gente recibe los medicamentos, que se le entrega, que no le cuesta un centavo, porque es un problema de conciencia, de conocimiento, y obviamente que hay que seguir constantemente. De hecho, nosotros repetimos, doctor, que en países desarrollados el 50% de los pacientes solamente tienen adherencia al uso de sus medicamentos. Bueno, o sea, no es un problema exclusivo de países como los nuestros. No, pero tú te fijas el ejemplo de los dominicanos. Perdón, Nelson. Sí, que tú sabes que cuando viene esta temporada, ¿verdad?, navideña o de Semana Santa, que hay desplazamiento, hay una serie de orientaciones que se le dan a las personas
personas, los vacacionistas, como le dicen. Entonces está el tema del cuidado de la casa, la iluminación, el tema de evitar los robos, el acondicionamiento del vehículo, revisar la llanta, todo eso que tiene que ver con la seguridad del vehículo. Pero yo nunca he oído que le dicen, si está en tratamiento médico, nunca olvide sus medicamentos. Yo creo no que lo tiene dice, que incluirse eso. Así mismo. No, y otro aspecto importante que, fíjense, los dominicanos que viven en Estados Unidos, ustedes no saben la cantidad, bueno, Nelson debe saberlo mucho más que yo, la cantidad de fármacos que vienen aquí, de pacientes dominicanos que le dan los medicamentos en Estados Unidos y no se los toman, y se los regalan a los familiares, se los mandan a los familiares. Primero porque no tienen confianza en los médicos, a veces dicen ellos, o dicen que prueban a tomar eso porque ellos no se sienten nada, que especialmente cuando son medicamentos sedantes, no lo toman porque dicen, este es el país donde más sedantes dan. Entonces, eso es un problema serio. Entonces, están dejando de tomar los medicamentos que les dan. Sí, Ángel, llevan medicamentos para allá también. Claro, de aquí para allá. Sí, porque ellos creen más en la decoración del envase de la farmacéutica que en la decoración del medicamento envasado. El fraco allá, convencional que el fraco convencional que ellos tienen. Sí. Bueno, finalmente, lo más importante es esto, no olvidar sus medicamentos, tenerlo en un lugar fresco y seco, obviamente, tomar sus medicamentos regularmente como debe ser. Aunque usted esté entretenido jugando dominó en la playa, acuérdese que usted tiene una hora de tomar sus medicamentos y que no debe violentarlo. Eso va a ser muy importante para mantener la salud y el control adecuado de la misma. Y además que no lo deje al alcance de los niños. Seguro. Sí. Exacto. El uso, doctor Ángel González Medina, hoy conversamos en Cátedra Médica sobre adherencia, el cumplimiento del tratamiento de las enfermedades cardíacas. ¿En qué, si pudieras repetirlo por favor, ya lo ha dicho, pero bueno, vamos a pensar que alguien sintonizó tarde, ¿en qué momento del día es más importante usar los antihipertensivos? Desde que nos levantamos, a mediodía, en la noche, nos habló de la aspirina y del clopidogrel con mejor utilidad en las noches. Correcto. Aclárenos eso, por favor, ya finalmente. Fíjate, los antihipertensivos obviamente va a depender, hay esquemas diferentes, pero se considera que siempre tú vas a tomar medicamento en la mañana. Algunos pacientes que tienen un comportamiento que no es el convencional de la presión arterial en la noche, hacen hipertensión más por la noche. Entonces tienen un componente adicional que se le indica por las noches. El medicamento, por ejemplo, las estatinas van con la cena. Usted se la puede tomar en el desayuno, pero lo correcto es tomarlo en la cena, porque aunque no haya una diferencia tan extraordinaria del efecto, se va a perder un efecto adicional de esos medicamentos. Deme ejemplo del nombre de las estatinas, por favor, para el pueblo. Rosuvastatina, la simvastatina, la artobrastatina. Estos medicamentos tienen que tomarse en la cena, donde van a hacer su mejor efecto. Igual que la aspirina y el clopidogrel, se toman por la noche. A veces hay personas que dicen, bueno, yo no ceno. Bueno, si usted no cena, lo ideal es que debe cenar, porque debe tener algo, eso no es bueno. Pero si usted lo que almuerza a las 4 de la tarde, entonces tómese a las 4 de la tarde. Para no tomarla, mejor tómese a las 4 de la tarde o para evitar efectos secundarios que pudiera tener el paciente. Ángel, una de las razones también por la cual la estatina debe tomarse de noche es porque hay un porcentaje de pacientes que pueden desarrollar fotosensibilidad. Si la toman por la mañana y van a tomar sol, eso puede ocasionar manchas en la piel. Eso es la miodarona. La miodarona es el que se usa como antiarrítmico. Claro, sí. La miodarona es el que más se asocia con eso, que puede ocasionar unas manchas importantísimas en la piel. Como dije, si es para triglicéridos, porque hay personas que sus problemas son triglicéridos altos, entonces debe tomarlo en el desayuno. Por ejemplo, los omega 3. Sí. Si usted lo toma para eso, usted lo toma en el desayuno, porque reduce la formación de triglicéridos. Entonces, cualquier medicamento que sea para triglicéridos tiene que ser en horas de la mañana. Y la levotiroxina para tiroides, que también en la mañana, primera hora, en ayuna, con suficiente líquido, igual que los medicamentos que se usan para osteoporosis. Y sobre todo a los pacientes diabéticos, que hoy pues nos hemos concentrado más en cardiología. Sí. El paciente diabético pues debe tener mucho cuidado con el abandono de su tratamiento, no solamente en esta época de Semana Santa. Y con la ingesta excesiva de alimentos también. Y
Exacto. Entonces, todas esas medidas que son medidas higienodietéticas tienen que ser observadores, cumplidores de esos tratamientos, porque la descompensación son peores que el abstenerse Entonces, podemos tener un problema mayor absteniéndonos de nuestros medicamentos o abandonándolo, mejor dicho, que la disciplina que se requiere cuando nos diagnostica que somos diabéticos, que somos hipertensos, que tenemos algún fallo cardíaco, que tenemos pacientes con insuficiencia renal. O sea, muchas veces la gente nos olvidamos de la condición de salud y luego entonces ponemos en riesgo nuestra seguridad y también la de nuestra familia, porque nuestra familia se preocupa y se ocupa del cuidado por nosotros. Doctor Ángel González Medina, muchas gracias por esta entrega más del día de hoy, miércoles 13, miércoles santo. Saludar a todos los amigos que nos siguen todos los días y este programa exclusivo para ustedes. Lisania Salcedo, doctor Ángel González Medina, nos vemos el próximo miércoles. Roberto Lafontaine, muchas gracias. Nelson Rodríguez Monegro, gracias por quedarte hasta el final. Lisania Salcedo. Bien. Así es, nos reencontramos por aquí en una nueva entrega de Cátedra Médica en lo adelante. Que tengan un feliz descanso. Gracias. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.